Siempre contento. ¿Quién es Efraín? Ese es el nombre. Efraín es un nombre bíblico, por si acaso. Está se me fue. En Éxodo 27 creo que está. Ahí está mi nombre, Efraín. Jóvenes, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, espero que estén con las pilas puestas. Es una nueva semana, o mejor dicho, una semana que se nos vaya. Mañana viernes estamos terminando mayo, estamos empezando junio, están contentos. Tenemos 3 fechas de 3 partidos que se vienen la próxima semana, ¿no? Contra 2 países y el más importante, el 6 de junio. Ya, vamos a ver cómo nos va en la votación. Jóvenes, les decía que en estas 2 sesiones que nos quedan para ocupar nuestro... Sí, pues hay un partido pendiente ahí, naranja contra rojo. O si no también la selección, el polo de la selección versus el polo del el logo de la marca Perú. Ah, así es, Cristian, así es, Cristian. Naranja contra rojo. Jóvenes, entonces les decía, los profes al poder. Está buena esa, Manuela. Están muy susceptibles los docentes, los profesores, muy, muy susceptibles, ¿ah? Caramba. Uno les pone la palabra maestro en el Facebook y caramba, te apoyan ahí. Yo no sé por qué me ha dado por andar haciendo cosas en el Facebook. No, no me meto en política, corro un riesgo tremendo metiéndome en política, pero creo que la ocasión lo amerita. Y el gusto también. Varias veces, ya varias personas me han escrito por interno, me han amenazado. Increíble, ¿ah? Me han amenazado. Y yo le digo, mano, si se trata de eso, haz tus capturas de pantalla y mándalas a tu superior, ¿no? Ya. No, eso de la casa no es amenaza. Entonces, bueno, vamos entrando en materia, ¿ya? Dice, los docentes de universidad también van pasando ahí como docentes. Entonces les decía que tenemos que avanzar con lo que es el Sistema Nacional de Control. Le estamos dando una mirada bastante, le digo, profunda a esto. Si bien es cierto, cada servicio de control es una formación, es un curso, tiene un desarrollo propio. Lo que estamos haciendo es estudiando el total del sistema, el total del ejercicio de los servicios de control externo para aterrizar ahí en la auditoría de desempeño, que es el tema de nuestro curso, ¿ya? Así que vamos limpiando la cancha, como está Johnny, buenas noches, vamos limpiando la cancha, vamos nivelando el terreno para que cuando lleguemos a hablar ya de la auditoría de desempeño, la terminología que usamos ya nos vaya siendo familiar, ¿no? Los auditores tenemos una forma particular de redactar, una forma particular de hablar. A las personas que no están vinculadas al tema, no están acostumbradas a recibir papelito de los auditores, les choca, a los funcionarios públicos les choca un poco, ya se incomodan con la forma de hablar de los auditores, de redactar los informes, ya. Ustedes se irán dando cuenta del por qué es así, del por qué tiene que ser así, la redacción impersonal, formal, sin entrar ni en diminutivos ni en aumentativos, menos en temas peyorativos, sobria, puntual, concreta, concisa. Ya de todo lo que se hace en auditoría, lo que más me gusta a mí sinceramente es redactar, ¿no? Redactar y leer la redacción de los informes que se van produciendo, ¿no? Espero con ustedes llegar, todavía eso se va a ver en agosto, espero llegar vivo ahí para hacer algunos ejercicios con ustedes sobre la redacción, máxime todavía, más aún,
si el tema que estamos estudiando, que es la auditoría de desempeño, tiene que ver pues justamente con la exposición de problemáticas de los sectores, problemática de las entidades, posibilidades de mejora a través de las recomendaciones, ¿ya? Entonces, ahí sí es necesario tener una manera de aterrizar todo aquello que el auditor va formando en la cabeza, el caso que va estructurando, las evidencias que apoyan el caso, todo eso aterrizarlo en un informe concreto, conciso, pulcro, amigable a la lectura. Entonces eso ya te va formando una forma de escribir incluso, ¿no? Una forma de escribir, ¿ya? Bueno, no sé por qué estoy hablando de la redacción. Miguel Gallo dice, debemos tener en cuenta las normas internacionales de auditoría, las NIA. Estimado Manuel, te adelanto, las NIA son parte, sí, de las ISAI, ya las ISAI son las normas que regulan el ejercicio de las contralorías del mundo, ya. Todas las contralorías se juntan en el INTOSAI, aparte de aglomerar las contralorías, organizar, apoyar, emite las normas internacionales para las ISAI, ¿no? Para las ISA, para las instituciones superiores de auditoría, ¿no? Emite, se llaman las ISAI, ¿ya? De aquí que voy a hablar de la auditoría financiera, vamos a hablar un poquito de ese tema, pero te adelanto que las ISAI en lo relacionado a la auditoría financiera son exclusivamente las NIAS, ¿ya? Lo que conocemos como norma internacional de auditoría, que es el ejercicio de la auditoría externa, independiente en el sector privado. ¿Quién regula eso? El IFAC, ya la Asociación Internacional de Contadores, ¿no? La profesión contable es una profesión muy organizada, ¿no? Muy organizada a nivel mundial. Tenemos el orden mundial de contadores, que es el IFAC, que es el que emite las normas de ética en la profesión contable y también las normas de la información propia, que son las normas internacionales de contabilidad, las NIC, o las normas internacionales de información financiera, las NIF, pero también emite las normas internacionales de auditoría. Todo eso hace el IFAC, ¿ya? Concretamente, la auditoría financiera, por ser la auditoría propia de las cuentas, es muy especializada la NIA, ¿no? Y esa NIA las adopta el INTOSAI, ya el INTOSAI las adopta y dice, todo el ejercicio de la auditoría financiera en el Estado va a estar en el marco de las ISAI de la auditoría financiera. Pero la ISAI en sí es una representación de las NIA. Las adopta, las incluye, digamos, las traduce al sector público. Pero es exactamente la estructura de una NIA la que tenemos en el ISAI. Las otras auditorías, estimado Manuel, las otras auditorías que hace el ISAI, que hace el Estado, tienen sus propias, que hace el INTOSAI, tienen sus propias ISAI. La auditoría de cumplimiento tiene su grupo de ISAI, la auditoría de desempeño tiene su grupo de ISAI. Ahí ya no son NIAs, ya no son NIAs, porque las NIAs, como tú sabrás, tienen que ver con el ejercicio de la auditoría financiera. La auditoría de desempeño tiene otra estructura, tiene otro foco de atención, y ya no tiene que ver con la normativa financiera. Por lo tanto, el Estado peruano desde el año 2016 adoptó las ISAI 3000, que son las ISAI de auditoría de desempeño. Entonces, ya tiene una regulación internacional el ejercicio de la auditoría de desempeño en el Perú. Es bueno que vayamos viendo, porque todo eso lo vamos a conocer cuando ya entremos de lleno en este tema de la auditoría de desempeño. Gracias por tu intervención, está muy buena, las NIA. De aquí vamos a hablar un poco más de la auditoría financiera, pero no se preocupen que eso no va a ser el tema de nuestro curso. Es la auditoría de desempeño, mucho más simpática todavía. La auditoría de desempeño abarca las etapas, y bueno, toda auditoría abarca las tres etapas, a las cuatro, perdón, una planificación, una ejecución, un informe y un seguimiento de medidas correctivas, ¿no? Entonces abarcan esa estructura. Todas las auditorías tienen esa estructura. Igual nosotros, en este segundo módulo vamos a entrar en generalidades. El tercer módulo vamos a hablar de planificación de la auditoría de desempeño.
la ejecución en el cuarto módulo y el último módulo del informe. ¿Ya? Entonces, acá me han dicho, los chicos quieren detalle, los chicos quieren práctica, entonces a eso vamos a dar, a eso vamos a entrar, ¿ya? Entonces es bastante generoso el tiempo, tenemos forma de hacer algo interesante acá, ¿ya? Todo el siguiente módulo, planificación de la autoridad de desempeño, el subsiguiente ejecución y el último informe de la autoridad de desempeño. ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien, pero para llegar a ello, tenemos que saber, pues, qué es esto del control, el simultáneo. Ya lo hemos visto en la clase pasada, el simultáneo, disculpen. ¿Qué es esto del control posterior, no? Haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto hasta este momento. El ejercicio del control externo, ya lo que hacen los órganos del Sistema Nacional de Control, ya es según el momento, ¿no? Según el momento. Teníamos que existía el control previo para aquellas actividades que la ley disponía que se debían hacer control previo. ¿Cuáles eran esas actividades? Por favor, si alguien me ayuda, si alguien toma la palabra o escribe ahí. ¿A qué cosas se le hace control previo? A todas las intervenciones públicas se le hace control previo. El Sistema Nacional de Control hace intervención pública a todas las intervenciones públicas. Hace control previo. ¿Quién me apoya? A ver. Vamos a tener que comenzar a pedir intervenciones. ¿Ah? Bueno, no se me animan todavía. Hay control previo para los adicionales de obra. Ya, con la diapositiva ahí se intervienen, ¿no? Ahí la tienen, se les pasé la diapositiva. Hay control previo para adicionales de obra y adicionales de supervisión de obra, ¿no? Los PAO y los PAS. Primer tema, ahí tenemos control previo, cuando estos superan el 15%. Segunda modalidad de control previo, a los endeudamientos, a todo lo que tenga que ver con el cambiar la cartera o el pago de intereses en el Estado o los avales en el Estado. Ahí habían 4 submodalidades, ¿no? El endeudamiento, la administración de la deuda, obras por impuesto y las APP, ¿no? Las asociaciones público-privadas. Este conjunto que le llamamos endeudamiento son actividades que requieren control previo, ¿de acuerdo? Control previo en la modalidad del informe previo, porque no es que la Contraloría autorice o desautorice el hacer ese tipo de endeudamiento. Te tiene que informar, hacer el informe previo. Y la última forma de control previo era las compras que tienen carácter de secreto militar. Cuando el Ministerio del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior tiene una compra y le quiere hacer la compra secreta, o sea, para a dedo decir quién le va a vender o quién le va a comprar, a quién le van a comprar, y declara que la compra tiene carácter secreto, antes de que haga esa declaración, Contraloría darle una miradita para saber si está bien o no. Y la Contraloría ahí sí dice, está bien, es secreto o no es secreto. Ya es una facultad interesante que la Contraloría tiene. ¿Ya? Entonces, todas estas modalidades de control son previo. Antes de que se haga lo que tenga que hacerse, Contraloría, una miradita. ¿Qué busca el control previo? El control previo busca autorizar. En buena cuenta, autorizar. El control simultáneo era distinto. El control simultáneo buscaba prevenir. ¿Ya? Y de verdad me quedaba pensando la pregunta del compañero, entre previo y preventivo. Tienen una sintonía ahí lingüística, pero sin duda que son cosas distintas, ¿no? El control simultáneo sí es preventivo, busca prevenir. ¿Qué busca prevenir? A través de la identificación de las situaciones adversas, aquellas cosas que pueden constituir una irregularidad, una situación por regularizar o un riesgo. Ya también se advierten riesgos aquí en el control simultáneo con la finalidad de que el proceso que se está evaluando culmine como debe culminar, brindando un buen servicio público. ¿Ya? Entonces, esta era la finalidad del control simultáneo, prevenir, ¿ya?
Esto es un ejercicio que viene evolucionando desde el año 2005 y en el 2019, digamos que adoptó lo que está tan de moda ahora, que todos piden el control concurrente, ¿no? Los candidatos le hablan al control concurrente, el Congreso habla de control concurrente. Y bueno, pues ya al menos se ha visto una receptividad de la sociedad en que ya al menos Contraloría saben qué. Yo recuerdo en aquellos días que, ¿qué es la Contraloría? ¿Qué hace la Contraloría? O sea, el común de la persona no sabían, ahora al menos ya saben qué cosa hace la Contraloría. No he escuchado que quieran disolverla todavía, eso es bueno. Ojalá que no se animen a disolverla. Zoila dice, el ejemplo que puso de las canastas era control simultáneo. Perfecto, Zoila. Ese ejemplo de presenciar la entrega de canastas, de presenciar el almacenamiento, las características, la calidad del producto y todo ello, eso es un control simultáneo. Se trabaja in situ y en el momento que las cosas ocurren. No puede haber control simultáneo después. Es ilógico, ¿no? Manuel Gallo dice si la auditoría nace de control interno. La auditoría es un proceso de revisión. De eso vamos a hablar ahorita justamente, estimado Manuel. La auditoría, que es el control posterior, ¿ya? Que es la tercera forma de control, ya el previo, el simultáneo y el posterior. El posterior ya es auditoría, ¿ya? Y es justamente tu pregunta me da pie a decir esto, ¿no? La auditoría nace ya de una revisión a algo ya concluido, algo ya cerrado. No precisamente nace del control interno. De hecho, el control interno sirve al auditor como un insumo de información, ¿ya? No es una relación causal, control interno y auditoría. Como hemos estudiado en el primer módulo, control interno es una herramienta de gestión. Busca ayudar a la entidad a cumplir con sus objetivos, gestionando los riesgos de sus productos, cuestionando los riesgos de sus procesos y ayudando a que la entidad adopte una cultura organizacional abocada al control interno y a los valores, a la ética, ¿recuerdan? Entonces, como herramienta de gestión, ya no tiene mayor relación con la auditoría. De hecho, el que la entidad busque hacer auditorías internas ya es una medida de control. El control es mucho más amplio que la auditoría, en ese sentido, ¿ya? Pero cuando se hace auditoría, cuando se desarrolla auditoría, el auditor requiere conocer cómo está sucediendo los procesos, cómo se están haciendo los procedimientos, cómo está produciéndose la información y para llegar a un acercamiento a esto, va a tener que echar mano del control interno. ¿Cómo está el control interno en esta área? ¿Cómo está el control interno en este proceso? ¿Tienen medidas de control? Eso ya le va dando luces al auditor a que se vaya formando una opinión si la información producida en ese proceso, en esa área, en ese producto, tiene o no cierta seguridad de ser razonablemente bien. Entonces, bajo este punto de vista, el control interno es un insumo de información para la auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así es como se vincula el tema control interno y auditoría, ¿ya? Dice el tipo de auditoría que se hace en el sector público y en el sector privado. Ya me confundí las preguntas. Ya. ¿Qué tipo de auditoría se hace en el sector privado, público y en el sector privado? Justamente todo el sector público, el control que se hace en el sector público es lo que estamos estudiando ahorita, lo que estamos ahorita estudiando. Y la forma de auditoría que hace el sector público, de eso trata la clase de hoy. En el sector privado, hasta donde yo conozco y tengo alcance, ya les he dicho que en el sector privado no tengo mayor experiencia laborando ahí, nunca trabajo en el sector privado, siempre en el sector público, pero en el sector privado predomina la auditoría financiera, la auditoría de los estados financieros y también la llamada auditoría de gestión, ¿ya? Que la auditoría de gestión es la auditoría que se hace a los procesos de las empresas, ya las ISO. Más o menos a eso se orienta también un ejercicio de la auditoría en el sector privado. En el sector público vamos a hablar ahorita justamente de eso aquí en la clase. Excelente. Wilber dice, el control interno está inmerso en todos los trabajadores de la empresa, en cambio la auditoría lo hace la Contraloría. Perfecto, sí, es una muy buena forma de establecer diferencias en uno y otro.
Jessica Ramos, la autoría de cumplimiento, sí, vamos a hablar de eso también. Manuel Gallo dice, en el sector privado la auditoría es de gestión, perfecto, justamente lo que le estaba diciendo. En los bancos se hace auditoría financiera de manera anual. Sí, mira, la auditoría financiera en el sector privado está regulado por, a ver, tres grandes grupos de leyes. La más grande, que es la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, ¿ya? Que la precisa y dice, ¿no? Que se hará auditoría externa si es que el grupo de accionariado, la junta de accionistas, así lo decide. Al menos con el 10% de votos de las acciones, se decide que la empresa haga anualmente su auditoría externa. Entonces ya le va dando una ventana importante al ejercicio de la auditoría financiera en el sector privado. Luego tenemos el otro gran grupo de empresas que están cauteladas por la Comisión Nacional de Valores, ¿ya? Que en sus tiempos era CONACEF. ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo, pero la que supervisa la Bolsa de Valores, ¿ya? Sí, la Comisión Nacional de Valores creo que era, no me acuerdo cómo se llama ahora. Entonces, esas empresas que licitan en Bolsa Peruana para poder listar un valor, para poder matricular un valor en la bolsa y que salga a negocio, tienen que tener auditoría financiera todos los años, sí o sí. ¿Ya? Entonces esas empresas que licitan en bolsa, que listan en bolsa, necesitan auditoría financiera, privadas obviamente, ¿no? Y si es gubernamental la empresa y lista en bolsa, porque las hay, también necesita auditoría todos los años. Y un tercer gran grupo de empresas privadas que por ley necesitan auditarse son las empresas del sector financiero, ¿ya? Así, por ley. Y eso se encarga la ley del sistema financiero, obliga a que las empresas del sector financiero anualmente hagan auditoría financiera. Entonces, hay una movida interesante para el ejercicio de la auditoría financiera, ¿ya? Que generalmente lo hacen pues las sociedades de auditoría, ¿no? Entonces, hay un negocio interesante ahí. Ahí está, por eso Jessica me dice que los bancos se hacen de manera anual. Eso es un mandato de la ley del sistema financiero. La autoridad de gestión es igual que la de procesos, o se auditan los procesos. Susi me dice, en el sector privado, la auditoría de gestión es una auditoría de los procesos. Así es, Susi, es una auditoría de los procesos. ¿Ya? Zoila dice, en la empresa privada de consumo masivo prima la auditoría de gestión ligada a las cuentas por cobrar, inventarios, caja. Perfecto, Zoila, buen dato. Las auditorías tienen como base el MAGU, define todas las auditorías. Manuel, el MAGU, te cuento, ¿cierto? Pasó a mejor vida en el año 2014, ¿no? Ahora es un grato recuerdo el MAGU, lo estudiamos en la universidad, ya, pero ya no se aplica. Ya la vez pasada, sin ser infidente, aunque eso lo publican en el Facebook, de veras, ¿no? Bueno, en fin, ya les dije. Hace unos días una gran amiga mía me dice, por favor, Chinito, ayúdame, una amiga mía, una tercera amiga, que le revisen un examen, que le ayuden, porque le van a hacer un examen de validación. Bueno, vamos a chequear el examen. Y 20 preguntas. Yo decía, esta mujer está viajando en el tiempo, porque toditas eran de MAGU, NAGU, examen especial, auditoría de gestión, auditoría financiera, pero entonces, increíblemente todavía enseñan el mago en las universidades. Yo no podía, yo no creo, no estoy ahorita en universidades yo, pero todavía enseñan el mago en universidades. ¿Ya? Ya no está vigente el mago, estimado Manuel. Vamos a estudiar qué norma está presente ahorita según el tipo de auditoría, ¿de acuerdo? Carlos Alberto me dice, las autoridades son una sana costumbre del sector privado que dan base. Sí, 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 es una sana costumbre, pero en realidad también es un mandato, ¿no? También es un mandato. Si es una empresa de, de accionariado variable, accionariado grande, el 10% de las acciones deciden que hay auditoría y se tiene que hacer por la ley, por ley, ¿no? ¿Ya? El año 2000, ¿cuándo fue el año del TLC con Estados Unidos? 2009, 2008, por ahí. Eh, a raíz del TLC, 2008, ahí está, a raíz del TLC, que ahora está tan discutido en la política, se instauraron varias modificaciones a las leyes, ¿no? En el Perú, y una de los cambios a la ley
fue una ley que apuntaba a que todas las empresas que superaban de los 3.000 UITs, toda empresa que facturaba más de 3.000 UITs, tenía que, por el mandato de la ley que estaba saliendo, hacer auditoría financiera. Sí o sí, obligatoriamente, todos los años. 3.000 UITs para arriba. ¿Ya? Caramba, está bien, pues, ¿no? Me llamaron a hacer un curso de auditoría financiera porque dicto auditoría financiera también. Y felices los colegas contadores, pues, ¿no? Está la chamba, está ahí, ¿no? Entonces, se iba a ampliar el mercado de las auditorías en el Perú, ¿no? ¿Qué creen que pasó con esa ley? ¿Qué creen que pasó con esa ley? Llegó nuestro Tribunal Constitucional y juácata, ¿no? Entonces, creo que el Tribunal Constitucional no le gustan las auditorías, ¿no? La declaró inconstitucional. Veto a saber por qué. Veto a saber por qué. ¿Por qué es necesario identificar los objetivos de la auditoría? Caramba, este es un examen interesante, ¿no? El objetivo de la auditoría te va a dar el canal, el camino, ¿ya? Si tú tienes una auditoría de cumplimiento, por ejemplo, porque la auditoría financiera, el objetivo está establecido ya, auditar la cuenta contable. Una auditoría de cumplimiento, vamos adelantando en la clase de hoy, tienes que auditar, por ejemplo, el proceso de selección tal. Entonces ya vas apuntando con tu objetivo a que vas a evaluar un proceso de selección. Ya vas definiendo qué proceso de selección y qué vas a hacer dentro de ese proceso de selección. Ya de repente tú vas a hacer al proceso de selección en sí y no al proceso de contratación, porque son dos cosas distintas. El proceso de contratación incluye la selección y la ejecución y la liquidación. Pero con el objetivo de la auditoría, tú estás poniendo que estás haciendo el proceso de selección número tal, ya vas acotando, ¿cierto? O acortando, no sé si hay diferencia, acotando un objetivo, ¿ya? Y apuntando a él, ¿no? Porque si tú amplías el objetivo al proceso de contratación, ya te obliga, porque tú mismo estás enmarcando tu trabajo, a que tienes que hacer procedimientos de auditoría también en la ejecución y también en la liquidación. Por eso es necesario ir definiendo lo que vas a hacer ya en tu objetivo. Y es un camino concatenado, objetivo general, objetivos específicos, procedimientos de auditoría según cada objetivo, ya, procedimientos bien amarrados según cada objetivo, y ejecución de los procedimientos, ¿cierto? Si tú ya acotas todo el proceso de selección, tienes que tener un objetivo específico para cada subproceso y desarrollo de procedimientos en cada una de estas cosas. Si eso tú no quieres, entonces vas acotando tu objetivo hacia donde quieres apuntar. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Yo veo que tenemos hoy día mucha curiosidad. Vamos entrando entonces a la definición de control posterior. Como te decía, el control posterior ya tiene otra connotación. Si teníamos que el control previo era autorizar, el control simultáneo era prevenir, el control posterior ya tiene la misión de identificar las desviaciones, ¿no? Identificar ya las... Caramba, ¿quién me estará llamando? No, disculpen. Tal vez, te decía que el control simultáneo, el control posterior ya tiene la obligación de identificar desviaciones. ¿Ya? Disculpen. Y eso es el mandato que tiene en el Sistema Nacional de Control, el control posterior, ¿ya? Hablamos de una identificación de desviaciones, ¿ya? Desviaciones que obviamente no son algo que todavía se pueden regularizar, ¿no? Recuerda que en el control simultáneo se identificaban más o menos cosas parecidas, pero todavía se podían regularizar. Acá no. Ya el tema para que se llame auditoría o control posterior es porque el asunto está cerrado. La obra, para que la audites, liquidada. El proceso de selección concluido, la buena prueba entregada. El proceso de contratación concluido, el contrato liquidado. Ya tiene que estar las cosas cerradas para que se pueda hablar de un control posterior. Antes, esto era lo más común que se hacía en el servicio, en el Sistema Nacional de Control. El control posterior, y el gran reclamo era que era control póstumo, pues, ¿no? Porque no se podía hacer nada. Ahora que hay control simultáneo, todavía también hay reclamos en el sentido de que incomodamos, ¿no? Ya, dice Manuel,
una pregunta. Ah, no te preocupes, pregunta nomás. Es necesario tener conocimiento previo de Isaí, Nia, Naga, Nagu. Obviamente que no, pues. A menos que quieras competir en el mercado docente, ¿no? Ahí sí tenemos que manejar todos estos temas, ¿no? Pero en el desarrollo de una auditoría, al menos en el Perú, eh, la Contraloría la pone sencilla, la Contraloría. ¿Por qué? Porque ahora ha sacado un manual por cada forma de auditoría. Ese manual resume las ISAI en el manual, ¿ya? Entonces no hay que irse hasta las ISAI para leerlas y poder hablar de una auditoría en concreto en el Perú. Tenemos nuestro propio manual. Casi de la mayoría de auditorías tiene su manual, ¿ya? Eh, y ese manual es, digamos, el referente esencial para el ejercicio de esa auditoría en el sector público, ¿no? ¿Ya? Nagas no se aplican en el Perú, en el sector privado no se aplican las Nagas, sino las NIA, ¿ya? Y Nagus y Magus ya no hay. ¿Qué es la NAGA? Es la norma de auditoría generalmente aceptada. Es una norma de auditoría que se utilizaba en el Perú hasta antes de los 90, ya más o menos como un reflejo pues del ejercicio de la auditoría de Estados Unidos, porque allá es donde nacen las NAGA, igual que los principios de contabilidad generalmente aceptados son de Estados Unidos, y que también dejaron de usarse por esas fechas en el Perú, porque el Perú se unió a este tema del IFAC, ¿ya? El IFAC es la Asociación de Contadores de todo el mundo, ¿no? Y solamente unos pocos países en el mundo no están asociados al IFAC. Y uno de ellos, oh sorpresa, Estados Unidos. ¿Sí? El que mueve la economía en el mundo no está en la Asociación de Contadores, tiene su propia movida ahí. Entonces, el Perú se pasó a la Asociación Mundial, convergió, se llama el proceso de convergencia, se unió a esta Asociación Mundial de Contadores del IFAC y toma las normas del IFAC, desde los 90 por ahí más o menos, ¿ya? Y adopta las NIC, ya adopta las NIA, ya que son las normas de contabilidad y las normas de auditoría. Y deja de usar los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NACA. Ya no se usan en el Perú, ¿de acuerdo? Las NIA, ya te dije que eran normas de auditoría. NAGU, que son las normas de auditoría gubernamental, ya no se usan, ya desde 2014 no se aplican. El MAGU, que ya te dije también, ya no se aplica en el 2014. Y gestión en todas las auditorías. Bueno, aquí es lo que tú me estás preguntando y mezcla de privado y público, ¿ya? El público, estimado Manuel y todos mis estudiantes, vamos a conocerlo hoy día, ¿ya? En el sector público, el ejercicio de la auditoría, no hay más de lo que te voy a explicar hoy día. No hay más, ¿ya? Ya no hay NAGU, no hay MAGU, ni nada de eso, ¿de acuerdo? En el ejercicio de la auditoría en el sector público, hoy por hoy, es lo que te voy a explicar en esta clase, ¿de acuerdo? En el sector privado, ya en el sector privado hay NIA, para la auditoría hablando, NIA y nada más que NIA, ya no hay NAGA. A ver si así ya nos quedó claro el asunto. Entonces te decía, ¿por qué se llama posterior? Porque para poder ejercer o ejecutar la auditoría se necesita de algo que esté concluido, algo cerrado. No puede estar todavía en curso algo y llamarle auditoría. Eso no se puede llamar auditoría. ¿Por qué? Porque ahí en auditoría se van a determinar las desviaciones. Y si tú, auditor, está diciendo esto es una desviación, esto se sale del marco normativo, pero todavía está en curso, te lo pueden arreglar, pues lo pueden todavía regularizar. Entonces se desvirtúa el ejercicio de la auditoría. ¿De acuerdo? Se necesita de algo concluido. ¿Vas a hacer una auditoría de estados financieros? Muy bien, un estado financiero concluido, ¿cierto? En determinado año, ¿no? Lo bueno es que acá en el Perú, desde el 1 de enero al 31 de diciembre es el ejercicio contable, ¿no? Haces la auditoría en marzo, sabes que estás auditando un estado financiero cerrado. Pero, por ejemplo, una obra que tú estás auditando, se requiere que esa obra esté liquidada incluso. A menos que, y viene la pregunta que nos hacían hace un rato, el objetivo de la auditoría. Mi objetivo no está la obra, estoy auditando la valorización 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, distinto. Y estoy acotando
un objetivo concreto, ¿ya? Por eso es importante los objetivos, ¿no? Y qué forma de auditoría es la que se está haciendo, ¿ya? ¿En qué tiempo se termina una auditoría? ¿Hay plazos? ¿Depende de la entidad? Claro que hay plazos. Y lo pone la Contraloría, ¿ya? ¿Por qué? Aquí interviene un tema ya del mandato de la Contraloría y el tema del sistema administrativo, ¿no? ¿Qué pasa? La Contraloría controla a su mano de obra, a sus auditores, por horas, ¿no? Horas hombre. ¿Cuánto se invierte de horas hombre en una auditoría? ¿Por qué? Porque todo eso se contabiliza, pues el sueldo nuestro está ahí, ¿no? ¿Ya? Y así es Jessica y Manuel, ¿no? Entonces, si se dice que, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento dura 100 días, 100 días, a ver se me está yendo el tiempo que dura, ¿no? ¿Cierto? Entonces, perdón, una auditoría financiera, se le contrata a la sociedad de auditoría por 30 días. Entonces tiene que adecuar su trabajo en esos 30 días, ¿no? O en una auditoría de desempeño, una auditoría de cumplimiento, tantos días hábiles, tiene un tiempo para la planificación, un tiempo para la ejecución y un tiempo para la emisión del informe, ¿ya? El tiempo es definido por la Contraloría. Tenemos ahorita un tiempo determinado, no recuerdo si son 100 días para una auditoría de cumplimiento, pero si es un servicio de control específico, que es lo que se está haciendo en este caso, el plazo no pasa de 20 días hábiles, ¿ya? El ente que regula la Contraloría, bueno, sí ya lo hemos conversado al comienzo de este módulo, la Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿ya? La Contraloría es el ente normativo, es el que regula, ¿ya? Y por sobre la Contraloría, como un ente fiscalizador de la Contraloría, está el Congreso de la República. La Contraloría es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿ya? Entonces, la Contraloría es la que da las normas, ¿ya? Da las normas y también hace las auditorías. Muy bien, conocido, sabido entonces de que el ejercicio del control de la auditoría tiene que ser algo concluido y cerrado. En el Perú se hacen estas 8 formas de servicios de control posterior. Susi dice, cuando la Contraloría visita una obra en ejecución, está haciendo control concurrente. Ajá, así es. Cuando tú sabes que algo está en curso y está la Contraloría ahí, no está haciendo auditoría. Está haciendo un control simultáneo, un control simultáneo. Y puede ser que el control simultáneo sea concurrente o sea una visita de control. Así es. O de repente está recolectando información con miras a un posible control posterior cuando esto ocurra, cuando esto termine. ¿Ya? Perfecto. Estamos excelente entonces que cuando se habla de auditoría o se habla de control posterior, son equivalentes, es algo concluido y cerrado. Que la Contraloría viene y nos tiene todos los días armando expedientes porque los está pide y todo el equipo está aquí armando recién los expedientes. Bueno, pues esas son cosas que debiste haber tenido cerradas porque a cosa concluida, papeles archivados, es lo propio, ¿no? Ya, ahorita vamos a hablar de la forma de auditoría que tú ves acá, ¿cierto? Buena pregunta, ahorita vamos a hablar de qué diferencia una de otra. Ya, estas 8 maneras, estos 8 servicios de control posterior son los que en el Perú se hacen, no hay más, no hay más, ¿ya? Han habido antes diferentes formas de innovar, ¿ya? Pero a la actualidad tenemos esta, por ejemplo, en el año 2012 se hicieron las acciones rápidas, por ejemplo. El contralor de la época diseñó un servicio de control que se llamaba Acciones Rápidas y lanzó un equipo y se fue por todas las regiones, diferentes equipos, a identificar la desviación, a identificar la observación y con el apoyo de fiscales atender ese tema. ¿Qué creen que pasó? Los funcionarios al Tribunal Constitucional, que no se cumplía el debido proceso. Y el tribunal tan que tenemos, ¿cierto? Tan formalista, tan acuicioso, dijo no, Contraloría. Cumple el proceso, planificación, ¿cierto? Y todo el debido proceso.
Así es, ese tipo de cosas van afinando el ejercicio del control, ¿no? Ya ves ahorita, el tribunal nos ha dado el tema de la facultad sancionadora hasta que se regularice con una ley y algún día será, ¿no? Algún día volverá. ¿Ya? Entonces, cosas como esas van dándole forma a nuestro sistema nacional de control, ¿ya? Muy bien, lo cierto es que a la fecha tenemos esto, no hay más ejercicio de control posterior que las que tienes tú en pantalla. La auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de desempeño, digamos que es el triunvirato, son las más grandes, las más importantes, ¿no? Son como, ¿cómo le llaman cuando son tres? La Trinidad, ¿no? La Trinidad, ¿no? La Trinidad, así como los Vengadores que están los más grandes, pues, ¿no? Thor, Iron Man y el Capitán América, ¿no? Son los principales, ¿no? Pero también tenemos la auditoría forense, la auditoría medio ambiente, el patrimonio cultural, el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, nombrecito simpático, y el baby que ha salido el año pasado, la acción de oficio posterior. ¿Por qué tienen esas formas, esos nombres? Vamos a tratar de conocerlas. La auditoría financiera es la que de repente más identifica la auditoría, ¿no? Porque todo el mundo vincula la auditoría con cuentas, con plata, con cosas. De hecho, pues esta es la auditoría mamá, ¿no? O la abuela, ya con la que se comenzó a gestar el ejercicio de la auditoría, ¿no? Los contadores ya tenemos, o la ciencia contable se precia de ser una ciencia milenaria, ¿no? Sobre la cual descansa incluso la evolución de la civilización. No podemos hablar de que el ser humano migró de vivir nómada a asentarse sin una organización, ¿no? Y esta organización requiere memoria de numérica para tener control sobre el ganado, los impuestos, y se va formando esta estructura social que vamos conociendo. Y así como la contabilidad va formándose, el hecho de querer saber que eso está bien también va formándose. Entonces la auditoría camina a la par, ya es como la primera hija de la contabilidad, ya que va tomando estas formas, ¿no? De hecho, hay una historia probablemente cierta, porque que dice que la palabra auditoría viene de Egipto, de los faraones, ¿no? Cuando el faraón egipcio mandaba a sus funcionarios a que escuchen, o sea, a que auditen el pesaje del trigo, ¿no? El pesaje de la cebada. Entonces, auditar, o sea, escuchar, le da el nombre a la disciplina, imagínate. Entonces a mí me tinca que puede ser verdad esto, ¿no? Porque algo tan básico se llama a esto, no viene de oír, de escuchar, auditar. Saavedra dice, en el caso de Pira tenemos problemas con la defensa de la Contraloría Pira y la Contraloría, ¿cómo se manifiesta? Sin duda que tendría que manifestarse a través de los controles simultáneos, ¿no? El tema es que cuando decimos Contraloría, Contraloría como es el Sistema Nacional de Control, ¿no? Los órganos de control generalmente de las entidades más grandes están siendo absorbidas por Contraloría, ¿ya? Y se manifiesta como uno solo, pero siguen siendo reparticiones ubicadas en cada entidad pública, ¿no? Yo te digo por la problemática que se vive hoy por hoy, ¿no? Las entidades están a determinado porcentaje, no están operando como se debe, las oficinas cierran por 15 días, se vuelve a abrir, el mismo si se puede que se cierre por 15 días. De verdad que la función, en general la función pública en estas circunstancias de pandemia está bastante golpeada, ¿no? Y es cierto también con lo que dice Saula, que no obstante ello sigue la inversión, sigue la obra, sigue el desembolso, sigue la plata circulando, ¿no? Pero el ejercicio de la función pública en general tiene esos problemas. Muy bien, vamos hablando de la auditoría financiera. Entonces, más o menos el ejercicio de la auditoría tiene este origen, ¿no? Antiquísimo, ¿no? Antiquísimo en la evolución de las civilizaciones humanas. Es Inglaterra, en la Revolución Industrial, el primer país que oficializa el ejercicio de la auditoría ya con el marco legal correspondiente. La primera ley
que le da el valor legal al ejercicio de la auditoría se da en Inglaterra por 1800, en plena revolución industrial, porque justamente el crecimiento de esta forma empresarial, de negocios que se expandía por la revolución industrial y el vapor y el carbón y todo ello, ¿no? De ahí pero el ejercicio, o sea, lo que se hacía como auditoría es auditar cuentas, auditar estados financieros, ¿no? De ahí el ejercicio de la auditoría ha ido diversificándose, tenemos auditoría de todo, auditorías médicas, auditorías tributarias, auditoría de gestión, auditorías a las ISO, ya se ha ido diversificando, pero digamos que aquí en esta forma de auditoría es como, digamos, el tronco de las miles y miles de auditorías, de las formas de auditorías que se hacen hoy por hoy, ¿no? Auditando estados financieros. Y el Estado peruano, como no, también tiene que auditar sus estados financieros. La auditoría que utiliza para revisar que la cuenta de la entidad está bien, que la cuenta de la entidad sí presenta razonablemente los números que ahí dicen, es esta auditoría financiera. Ya, como tú ves ahí, la directiva de Contraloría que regula eso data del 2014, ya, y el manual de auditoría, que es un documento bien simpático de este grosor, data de la misma fecha y está aprobado con resolución 445 de 2014, del 3 de octubre del 2014. De esa fecha en adelante, el ejercicio de la auditoría financiera en el Perú cambió porque adoptó las ISAI, las cuales a su vez adoptan las NIA, las normas internacionales de auditoría. Entonces ya tenemos en el Perú el ejercicio de una auditoría moderna en el Estado, moderna, que utiliza NIAs y todos los estándares que ellos significan, ¿ya? Desde luego, desde luego. Por eso te digo, o sea, en todo aquello que involucra la civilización, Carlos Alberto Mises también hace auditorías en Roma y en las culturas prehispánicas, en todo aquello que significa civilización humana, se va a requerir de evolución numérica, matemática, ¿no? Y eso va acompañado de una ciencia contable, ¿ya? De una ciencia administrativa, como no, ¿no? Y la ciencia contable, de la evolución de estas formas de llevar control numérico de las cosas, va a su vez a llevar de la mano a la necesidad de que alguien nos diga que está bien. Y esa es la auditoría. Esa es la auditoría, siempre. Siempre vamos a tener esta vinculación de la contabilidad y la auditoría jalándose una tras otra, ¿no? Van amarradas siempre. Cuando hay un escándalo de fraude, un escándalo financiero internacional, la contabilidad y la tesorería salen de las orejas jaladas, ¿no? Enron, por ejemplo, el caso de Enron, quebró Enron. ¿Por qué? Por las prácticas de la contabilidad que hacían irregular, ¿no? Una contabilidad maquillada, una contabilidad que hacía pasar pérdidas como si fueran activos fijos, bien salvajes los de Enron. Perdían en sus empresas y esa pérdida, como va en el lado donde van las inversiones, ponían como inversión y inflaban el estado financiero. El auditor que debió haber advertido eso nunca lo hizo. ¿Quiénes terminaron pagando pato? Los auditores y la contabilidad, modificando las estructuras y la forma de hacer contabilidad. ¿Te acuerdas? Van juntas, van siempre juntas. Cuando hay un escándalo o algo, voltean a mirar al auditor y el auditor comienza a revisar la contabilidad. Siempre van amarradas en esta forma de auditoría, la financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les puedo decir de la auditoría financiera en el sector público? Algo que es interesante, porque vamos a terminar la charla hablando de responsabilidades. Una auditoría, a diferencia del control previo, del control simultáneo, la auditoría sí puede producir, identificar responsabilidades. Eso no lo habíamos visto ni en el control previo ni en el control simultáneo. Habíamos hablado que había un control vinculante o no vinculante, en el sentido de que se acepta o no se acepta lo que el controlero dice, pero no habíamos mencionado en ninguno de los dos momentos la responsabilidad. Cuando se habla del control posterior, ahí sí interviene la responsabilidad. Por eso se tiene que hablar de cosas concluidas y cerradas para saber que si eso que está fallando, esa desviación, se produce por responsabilidad de tal o de cual persona, la responsabilidad personalísima, ¿no? Con nombre propio y apellido. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y qué perjudicaste con haberlo hecho, ¿no? Entonces, la responsabilidad es un tema que se
que en el ejercicio del control posterior se incluye. ¿Ya? Ahora vamos viendo qué formas. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla? Ah, aquí dice que no pueden ver mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? La diapositiva de autoría financiera. Perfecto, gracias, Zoila, gracias, Carlos Eduardo, Carlos Alberto. Sí, aquí me salió me salió una mensaje que no podía ver mi pantalla. Perfecto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cuando hay una auditoría, sí puede el auditor aplicar lo que dice la ley, que se exige la responsabilidad. Ahora, puede. ¿De qué depende? De la norma. De la norma. Si la directiva, el manual te dice que se identifica responsabilidades, entonces el auditor tiene que aplicar la mecánica de identificar la responsabilidad. Pero ¿qué crees que pasa con la auditoría financiera en el Estado? ¿Identifica o no identifica responsabilidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa ahí? Les adelanto que la auditoría financiera no identifica responsabilidades. Entonces tú dirás, ¿no? Como yo dicto este curso de auditoría financiera en los colegios de contadores. Todos los contadores pues se enervan, ¿no? Ya, pero ¿cómo es posible si una auditoría se hace para eso, ¿no? Así es, Oila, no se identifican responsabilidades, pero no tanto por lo que me indicas ahí, ¿no? De que son varios procesos, ¿no? Si la norma nos dispone a nosotros los auditores que se identifiquen responsabilidades ahí, tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Pero aquí la misma norma indica de que no se identifican responsabilidades y por la razón sencilla de que la auditoría financiera requiere que el producto que sale de esto es el dictamen, el producto, el informe que aparece de esto es un dictamen donde el auditor dice, sí, entidad, tu información está bien, o sea, tu dictamen limpio. Te puede decir, sí, entidad, tu información está bien, salvo tal problema, se llama un dictamen con salvedad. Te puede decir, sí, entidad, tu información está mal, es un dictamen adverso. Y te puede dar la cuarta forma de opinión donde dice, está tan mal que ni siquiera opino. El auditor puede abstenerse de opinar cuando encuentra la cosa, pero mal, ¿no es cierto? Entonces, ese producto que es el dictamen se requiere, si es la peor forma de opinión que puede haber, ¿no? Qué roche. Ese dictamen se requiere para que la Contraloría junte los dictámenes de todas las entidades de todo el Perú y emita su dictamen a la cuenta general de la República. La finalidad es esta, ¿ya? La auditoría financiera, así como el dictamen es la finalidad de la auditoría financiera de esa entidad, la cuenta del Estado, que se llama la cuenta general de la República, que debe ser presentada en agosto, también va a requerir que se emita un dictamen, y ese dictamen que se emite es un muestreo de todos los dictámenes de las entidades. Por lo tanto, la finalidad de la auditoría financiera es de emitir el dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros. Por lo tanto, aquí, sabiendo que esa es la finalidad, no se busca la identificación de responsabilidades. Pero me dirán ustedes, ¿no? Porque imagino que habrán visto las películas, que todo se detecta en una auditoría. ¿Qué pasa cuando el auditor detecta un fraude? ¿Puede el auditor detectar un fraude en una auditoría? Claro que puede. Hay procedimientos que están diseñados para ello, ¿no? Para detectar el fraude. Entonces, ¿qué pasa si el auditor detecta una situación irregular, una situación que puede advertirse que hay un fraude, hay responsabilidades, hay cuestiones penales que están acá? ¿Qué hace el auditor? Todo eso está contenido en el manual, ¿no? El manual nos va diciendo qué debemos hacer. El manual dice que cuando ocurre eso y el auditor advierte un fraude, qué mal eres, Carlos Alberto, arregla todo en su ceviche, ¿no? Cuando el auditor, de verdad, el auditor tiene que tener una posición bastante, te digo, que no dé pie siquiera a que le estén ni siquiera deslizando la posibilidad de esto, ¿no? Nada. El auditor tiene que tener una imagen de respeto, ¿no? De respeto en entidad, ni siquiera que le sutilmente le deslicen ese tema, ¿no?
Nada, nada, nada. Cuando el auditor, cuentas por cuadrar diversas, ¿no? ¿Ya? Cuando el auditor advierte un posible fraude, el manual dice que tiene que de inmediato documentarlo, las evidencias que haya obtenido, hacer el pequeño reporte que se llama reporte de fraude, y todo esto, ¿cierto? Con sobrelacrado a la Contraloría. No se lo envía al titular de la entidad, no se lo envía al OSI de la entidad, se lo envía a la Contraloría. La Contraloría, con este reporte de indicio de fraude, activará el servicio de control que corresponda. Ya está cubriéndose entonces el posible tema de las responsabilidades, ya a través de este mecanismo del reporte de indicio de fraude. ¿Ya? Manuel dice, ¿se puede hacer una auditoría en la Fiscalía de Poder Judicial? Desde luego. Hay dos cosas que hay que ver aquí. El Poder Judicial y la Fiscalía son entes que hacen un control de la jurisdiccional, ¿no? Un control jurisdiccional en el sentido de que los juicios tienen su forma de hacer. Ahora, ¿la Contraloría tiene competencias en esas entidades? Sí. Y como hemos visto aquí al comenzando el módulo, la competencia que la Contraloría tiene en esas entidades es por su parte administrativa. ¿Hay un órgano de control institucional en la Fiscalía? Lo hay. ¿Hay un órgano de un OSI en el Poder Judicial? Lo hay. Pero referido a la parte administrativa. En la parte jurisdiccional de la Fiscalía, ya ahí hay un órgano que se encarga de cautelar que los fiscales hagan su trabajo bien, su trabajo jurisdiccional. ¿Cómo crees que se llama ese órgano en la Fiscalía? Es el órgano de control interno. Así se le llama, órgano de control interno. Solo en la Fiscalía existe el órgano de control interno, pero solamente una función jurisdiccional. En el Poder Judicial también hay un órgano que se encarga de ver que los jueces hagan su chamba bien. ¿Cómo se llama? El OCMA, el órgano de control de la magistratura. ¿Ya? Esas dos entidades, esos dos órganos, son jurisdiccionales y se encargan de las sentencias y de las carpetas fiscales y ese tipo de cosas. La Contraloría, los OSI de la Contraloría se encargan de la parte administrativa en esas entidades. Carlos Alberto dice, menos el Congreso es otra cosa, el Congreso es otro lote, ¿no? Los Congresos ya ha habido aquí bastante que, que rajar del Congreso, ¿no? Pero se consideran de otro lote los del Congreso, ¿no? Dice, para la Contraloría no choca con la Fiscalía en cuanto a auditorías. Yo estoy seguro que si le pegamos una buscadita en el buscador de informes, ponemos Fiscalía, vamos a encontrar. Hermano, hay hasta informes de la misma Contraloría, que el OSI de la Contraloría saca auditorías de la Contraloría y están publicados. ¿Ya? Están publicados. ¿Ya? En el Congreso, tengo que avanzar porque tengo varias que hacer, pero les cuento. En el Congreso hay un órgano de control, pero el órgano de control del Congreso no está regido por personal de la Contraloría, sino por personal del mismo Congreso. ¿Por qué? Porque son el poder del Estado, ¿no? Y ellos tienen que cautelar que la Contraloría haga bien su chamba y a su vez la Contraloría no puede, así como, es un entuerto ahí, ¿no? Pero sí hay un OSI que sigue los lineamientos de Contraloría, de luego que lo hay. Ahora, ese es el tema, pues, de lo que se puede inferir de una persona que audita a su mismo jefe, ¿ya? Por eso Contraloría ha luchado, ha bregado tanto tiempo para que los OSI sean parte de la Contraloría y no sean parte de la entidad, porque se desprende esta situación de, ¿cierto? De tejerse situaciones, se suponen situaciones, entonces es mejor tener una independencia total, ¿no? ¿Ya? Entonces no se pueden leer la mano. El Congreso, no solamente es el Congreso, ¿ah? ¿Sabes qué otra entidad tiene esta situación muy similar? ¿Cuál creen? Aparte del Congreso, que tampoco tiene un OSI de la Contraloría, con personal de Contraloría. ¿Saben cuál es? El Banco Central de Reserva, el BCR. También es igualito. ¿Por qué? Porque el BCR tiene una particularidad, la independencia económica, en fin, ¿ya? Y es igual, el jefe de el BCR tiene como 15 años ahí, igual que el señor titular del BCR, ¿no? ¿Ya? Dice la SOCI ya son parte de la Contraloría como el gobierno regional de Piura. Así es, así es.
así es, Manuel Gallo, ¿no? Sobre todo en los gobiernos regionales, en los gobiernos provinciales, se está haciendo un esfuerzo por absorber a los OSIs y que todo el equipo de OSI, de los auditores sobre todo, sean personal de Contraloría. Asegura esa independencia y evita pues que se tejan situaciones ahí, ¿no? O sea, puede que el auditor sea muy responsable, que tenga todo, pero auditas a tu jefe, ¿no? Auditas a tu jefe. ¿Y quién va en contra del jefe, no? Solo Castillo. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la auditoría financiera? Esta es la auditoría, como te decía, la que más conocemos, la que sale en la película, ¿no? La que más se fabula. Pero es interesantísimo. También es un diplomado, así como el que hago estamos haciendo de desempeño. También hago auditoría financiera a nivel de diplomado y es bastante amplio, ¿no? Se llega hasta cuestiones de fraude y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces la auditoría financiera, ¿cuál es el foco de atención? ¿Dónde se pone la lupa? En la razonabilidad de la cuenta contable. Si verdaderamente expresa la situación financiera y económica de la entidad. ¿Ya? ¿Cómo hace eso la auditoría financiera? Con sus procedimientos de auditoría, busca encontrar el error. Solamente lo malo mire el auditor. Sí, pues, ¿qué le hacemos? Buscamos lo malo, buscamos el error, buscamos la deficiencia, buscamos la desviación. Y nuestros procedimientos están orientados a a encontrar el error. Cuando luego de haber hecho procedimientos advertimos que los errores que encontramos, porque siempre hay errores, ¿eh? No que nada en el ejercicio de una contabilidad es impoluto y libre de errores, ¿no? Hay errores, pero estos errores no son significativos. ¿Y cuándo no son significativos? Cuando no pasan ese umbral de materialidad. Y vayan apuntando la palabra materialidad, que se traduce siempre en la auditoría. Siempre la vamos a encontrar, la materialidad. En el caso de la auditoría financiera es más fácil identificarla porque es un monto, es un número. Porque la contabilidad, todo es número, ¿no? Todos son soles, ¿no? La materialidad es el umbral que el auditor identifica para decir, de este umbral para abajo es insignificante y de este umbral para arriba ya me es significativo y ya me va formando opinión. Si el error que encuentro está aquí abajito, eso es un error insignificante. Pero si el error que encuentro está acá arriba, el monto es acá arriba, entonces ese error ya me va formando opinión. Ya tengo un error significativo ahí. Ese error ya va sumándose, acumulando, y si se entiende, se nota que los errores son grandes, entonces lo que tu contabilidad dice que es la situación financiera de la entidad, entonces mira los errores que tiene. No es verdad lo que tú dices. El auditor le dice, entonces le opina adversamente a la información financiera. Y eso es malo, ¿no? Pero si encontramos que no solamente el error es grande, sino que no hay información, que no hay forma de detectar, no hay forma de revisar, no hay manera de sustentar una opinión, tenemos que decirle no, no puedo opinar. Y eso todavía es mucho más grave, mucho más grave. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca la auditoría financiera, estimados amigos. La razonabilidad de la información financiera que expresan los estados financieros, ¿cierto? Detectamos que esto no está bien, entonces se dice la situación financiera no está bien. La finalidad ulterior es que eso se vaya a la cuenta general de la República y quede en los anales de la historia del Perú sobre los dictámenes que tratan. Nada más. Nada más. ¿No? No sé si alguien sabe, por ejemplo, o que esto sea de común información, como en otros países, ¿no? Mira, el titular de la entidad tal sacó dictamen tal. El dictamen de la auditoría de su gestión es tal. Muy mala, muy mala. ¿Hay esa forma de discusión en el Perú? No la hay. A nadie le llega este tema, ¿no? A los contadores nada más nos importa esta situación, ¿no? Pero debería explotarse más todavía. Debería ser un ranking de qué entidad y cómo sale sus estados financieros. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la gestión de la entidad, con la cuenta. La contabilidad es un reflejo de la vida de las entidades.
Pero en fin, queda para el análisis, ¿no? Muy bien. La otra forma de auditoría muy importante es la auditoría de cumplimiento. Ya, este es un examen que se hace. Manuel dice, ¿por qué la Contraloría menciona que solo el gobierno central hace auditoría de desempeño? Buen punto, buen punto. Vamos a verlo de aquí cuando hablemos de la auditoría de desempeño. ¿Ya? La auditoría de cumplimiento, ahorita entramos al tema del desempeño, estimado amigo, tiene otro foco de atención. La lupa ya no se pone en la cuenta contable, la lupa se pone ahora en el accionar de las personas. ¿Ya? Aquí el propósito es determinar en qué medida la entidad, y obviamente sus funcionarios, han observado la norma aplicable, han cumplido con la norma. ¿Ya? Entonces ponen el actuar del servidor frente a la norma que lo regula. ¿Por qué tenemos la seguridad de que hay un parámetro, hay un criterio de auditar ahí? El principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Que todos nosotros, los servidores públicos, tenemos que hacer sí y solo sí lo que la norma dice. ¿Recuerdan que eso hablamos? Ya, entonces, como sabemos que todo servidor público tiene que obrar según lo que la norma le ordene, entonces opera una auditoría al cumplimiento de esa norma. Por eso también se le llama auditoría de legalidad, ¿no? ¿Ya? Porque se revisa que el auditado, la persona, que el gestor público haya hecho todo lo que la norma le pide que haga. El criterio, entonces, ahora va a ser la norma que regula el accionar de ese funcionario. ¿Cuál fue el criterio en la auditoría financiera? El criterio de la norma de construcción del estado financiero, la norma de contabilidad, los principios de contabilidad es el parámetro. Acá la norma es lo que regula el accionar del servidor público. Y aquí es mucho más amplio, pues, ¿no? Mucho más amplio. Dice Wilmar, el OSI de Piura tomó conocimiento de actos con presuntas irregularidades, no auditaron por el daño era insignificante. Muy bien, así es. Ya, insignificante en la jerga del auditor, no lo tomen a mal, ya le dije, la jerga del auditor ya tenemos que irla conociendo. Es esto lo que les acabo de decir, ¿no? Cuando en un umbral, el auditor tiene que determinar el umbral sobre lo que es importante y lo que no es importante, lo que es significante y lo que es insignificante. Entonces no es un tema de desprecio, ¿no? Si es un tema de una medida costo-beneficio, ¿no? Una cuestión de costo-beneficio, ¿ya? A ver, por ejemplo, hay un municipio que maneja 30,000 soles al mes de presupuesto, ¿ya? Y en ese año, pues hay un forado de 50,000 soles, ¿ya? Hay todas las denuncias, todas las quejas, todo ese tema. Contraloría le piden que intervenga. Entonces, Contraloría tiene que mandar al equipo básico. ¿Cuál es el equipo básico? Ingeniero, abogado, jefe, mínimamente un contador o un administrador, un economista. Siempre estamos ahí. Los contadores, administradores o economistas tenemos que estar ahí. Entonces, este equipo básico tiene que estar mínimamente un mes en ese sitio, ¿no? Entonces, todos sus viáticos, todo lo que suma esto, el sueldo del equipo, los viáticos y todo lo demás, de repente es el doble de lo que se puede percibir como perjuicio, ¿ya? Ahora, la materialidad en algunos casos se puede ver así, a fría, en frío se puede ver así, ¿no? Pero también hay a veces circunstancias como la materialidad social, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la auditoría de desempeño, ¿no? La importancia de este tema. De repente ha habido por estas cuestiones en el pueblo revueltas, en algún pueblo alguna vez quemaron hasta el alcalde, quemaron una comisaría. Entonces ahí sí el costo social es muchísimo más grande que el costo económico, ¿no? Entonces ahí ese tipo de cosas son las que tienen que ver, tienen que verse, ¿no? La gestión de control interno puede tomar como base los requisitos que se establecen en el manual, directiva de la auditoría del cumplimiento, digamos para prevenir. Ajá, muy bien. El control interno ha cumplido con su misión. Y ahí está, Carlos Alberto, tú me das el pie a el por qué usamos el control interno dentro de la auditoría, ¿ya? ¿Por qué? Para entrar a un ejercicio de auditoría y verificar
Si lo que vamos a revisar ha tenido un marco de actuación bien, lo que echamos mano es el control interno, ¿cierto? Para saber si el procedimiento que estamos revisando ha cumplido con los procedimientos internos de control. Ya nos va dando luces a lo que vamos a encontrar con el desarrollo de nuestros procedimientos de auditoría. El control interno se evalúa en la primera fase, en la planificación, y según la planificación que estamos haciendo y según el control interno, si es sólido, si es confiable, si es efectivo, ya nos va dando pie a una forma de auditar, y si no es sólido, si no es confiable, si no está establecido, nos va a dar pie a otra forma de actuar. ¿Cómo se llama esto? La estrategia de auditoría. La base de esa estrategia de auditoría va a ser, en primer punto, el conocimiento del control interno de la entidad. ¿Ya? Por eso es que es importante el control interno, y ya te dije, si estudiamos el control interno en el primer módulo como la forma de hacer gestión, ahora en auditoría vamos a echar mano del control interno como un insumo para nuestro trabajo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, aquí en la auditoría de cumplimiento, el tema va por el lado de verificar que el funcionario, el servidor, la entidad en general, cumpla con lo que tiene por obligación hacer. Si vamos a revisar la contratación de una obra, vamos a revisar entonces todos los actuados del comité, los actuados de las áreas que han llevado adelante las necesidades, los términos de referencia, el actuar del comité respecto de los valores que dio sobre la calificación que dio los postores, la validez de las propuestas, si ha hecho bien su trabajo. Es una revisión. Y aquí, en esta forma de auditoría, sí se exige, la directiva sí dispone que el auditor identifique responsabilidades. ¿Dónde lo dice? La directiva que tú ves ahí, de 2014, y el manual, que también es del año 2014. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta forma de auditoría, sí se dispone que se identifique responsabilidades. Entonces, el auditor tiene que hacer, aparte de identificar el hecho observable, identificar el criterio, la causa, y ahí estará entonces quiénes son los responsables. ¿Ya? Esta forma de auditoría era lo que más se hacía. Ya antes del 2014 tenía un nombre, se llamaba examen especial. De 2014 en adelante, el espíritu, el espíritu del examen especial, que es la legalidad, ahora se llama auditoría de cumplimiento, con estas normas, con la directiva 7 de 2014 y con el manual de auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Pero se tiene que hacer eso. Gran parte, si no todo en realidad, todas aquellas personas que desde el año 2011 hasta el 2019 fueron sancionados por la Contraloría en el marco de la facultad sancionadora que tenía, todos han sido sancionados porque han aparecido en un informe de auditoría de cumplimiento. ¿Ya? En el año 2019, cuando el Tribunal Constitucional dijo que esto ya no era forma de sancionar y se suspendió la sanción de Contraloría, el procedimiento sancionador de Contraloría, entonces, digamos que la autoridad de cumplimiento como que perdió la razón, el sustento de ser, ¿no? ¿Ya? Porque gran parte del ejercicio de esto era justamente el aplicar la respectiva sanción de una manera disuasiva, ¿no? Ya te dije que el control se concibe como una herramienta para la lucha contra la corrupción. No es que con esto se va a acabar la corrupción, ¿no? El control se aplica de una manera disuasiva. Mira, al pata que estaba acá, que andaba haciendo estas cosas, mira, lo sancionaron 5 años. Entonces, mejor me porto bonito, ¿no? Ese es disuadir. Pero ya no está esa forma. Entonces, la razón de ser la autoridad de cumplimiento como que ya no hay la sanción, ¿no? ¿Qué pasaba con esa autoridad de cumplimiento si no sanciona a Contraloría? ¿Dónde se van? ¿Quién las va a sancionar? El titular de la entidad.
Y el titular de la entidad tiene que sancionar a su tesorero, a su gerente general, y de repente su choche, su brother. ¿Ah? ¿Cierto? Sí funciona el tribunal, claro que funciona. ¿Ya? Claro que funciona el Tribunal. El Tribunal Constitucional de la Contraloría está sí en funciones. Imagino que revisando casos antiguos, ¿no? En tanto salga una nueva ley, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente se ha reducido bastante la capacidad operativa todo lo que era. Antes había pues hasta 3 salas, creo que llegaron a ver y pensaban abrir una sala por cada región todavía. ¿Ya? Había tribunos de renombre en la Contraloría, ¿no? En fin, ¿qué más les puedo decir de esto? ¿No? A raíz de que la razón de ser de la autoridad de cumplimiento, que era el buscar la sanción a estas personas, dejó de aplicarse, la misma razón de ser de esto bajó, porque todo el esfuerzo que se hacía del equipo, de la gente, del tiempo, el trabajo que involucra hacer una autoridad de cumplimiento, para que la sanción sea aplicada por el titular de la entidad. ¿Ya? A raíz de eso, en el año 2019, se creó otro servicio de control. No vamos a hablar de eso de aquí. Y a esta autoridad de cumplimiento se le estableció la siguiente disposición, que se iba a aplicar, se iba a hacer autoridad de cumplimiento a las operaciones, procesos, actividades, actos y resultados de la gestión pública cuyo monto auditado sea mayor a 30 millones de soles. O sea, a las cosas muy, pero muy, pero muy, pero muy grandes. ¿Ya? Eso está vigente desde el año 2019. Ya, de alguna manera, se han ido aminorando los montos y hay excepciones y todo lo demás, ya, pero se ha reducido bastante el ejercicio de la autoridad de cumplimiento a raíz de esto, el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya, era muy, muy, muy frecuente encontrar cada vez más personas que estaban entrando en el tema de la sanción y ese tipo de cosas, y todos ellos es porque han aparecido en algún momento, su nombre ha aparecido en un informe de estos, ¿no? Aquí es el primero, ya, de los servicios de control posterior, donde la norma le dispone al auditor, identifica responsabilidades, ¿ya? La autoridad de desempeño tiene otro foco, y es donde vamos a trabajar nosotros, ¿ya? El foco de la autoridad de desempeño es examinar la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de la producción. No sé quién la vez pasada me preguntó si la calidad estaba en este orden. Ya en la ley del Sistema Nacional de Control no menciona calidad, pero el ejercicio de la autoridad de desempeño sí lo menciona. Ya, la calidad, ¿no? Bueno, la calidad es una aspiración, ¿no? Es un tema aspiracional. Ustedes me tienen que dar incluso clases a mí de calidad, ¿no? Pero ahí está el foco de la autoridad de desempeño. ¿Cómo auditar eficiencia? ¿Cómo auditar eficacia? ¿Cómo auditar economía? La auditoría de desempeño establece los parámetros para esto, ¿ya? Y esto en gran parte resuelve la pregunta que me hicieron hace un rato, ¿por qué se hace a nivel central? ¿Ya? Porque aquí no se trata de auditar una entidad como tal. La autoridad de desempeño tiene un rango mucho más grande. Se trata de auditar sectores, sectores amplios. Ya, la vez pasada que entramos al buscador de informes, ¿cuántos informes había de autoridad de desempeño? 7. Frente a los miles y miles de informes de cumplimiento, de concurrentes y todo eso, ¿no? Y solo 7 de desempeño, desde el año 2019. ¿Ya? Entonces, para que veas que esto, el ejercicio de esto todavía es mucho más amplio, mucho más ambicioso, mucho más costoso también. ¿Ya? Muy bien, aquí el foco ya no es la cuenta, ya no es la legalidad. Aquí el foco de la autoridad de desempeño es ver la gestión pública en sí. Y por esa razón a mí me parece la más importante. La más importante. Yo le tengo un gran aprecio a la autoridad de desempeño, ¿ya? Porque me parece que es bajo ese enfoque lo más importante. Va a ver si el despliegue de toda la entidad cumple o no cumple con su objetivo, con su misión. Me dice Manuel, la auditoría de desempeño está vinculada con los procesos de planeamiento, seguimiento, a la implementación de recomendaciones, las cuales se realizan antes y después del servicio. A ver, la auditoría en general
va a dar recomendaciones, ¿ya? En general, todas las auditorías van a dar recomendaciones. La auditoría de financiera te dará recomendaciones orientadas, obviamente, a ese tema, la de cumplimiento orientada a su tema. ¿Ya? Entonces, el proceso de implementar recomendaciones es un proceso que viene seguido del ejercicio de la auditoría, digamos una cuarta fase, la implementación de recomendaciones. Todas las van a tener, ¿ya? En el caso que tú me dices, si la auditoría de desempeño está vinculada a eso en concreto, no. Ya la auditoría de desempeño tiene, lo que les estoy explicando, otro foco de atención, que es el auditar, o sea, examinar si la entidad está cumpliendo con su misión de una manera eficiente, de una manera eficaz, de una manera económica y de una manera de calidad. ¿Ya? El tema de seguimiento de medida correctiva vamos a encontrar en todas las formas de auditoría. ¿Ya? Lo que vamos a ver es dónde se enfoca la auditoría de desempeño, y es en el cumplimiento de la misión de la entidad. Por esa razón, me parece a mí de lo más importante el ejercicio de una auditoría de desempeño, porque revisa, chequea que la entidad cumpla con lo que está destinada a cumplir, ¿ya? Y ahora, no solamente la entidad, sino que el enfoque que en el Perú se le ha dado es un poco más al sector, ¿no? El sector educación. Vamos a ver entonces el reparto de libros en el sector educación. No se va a enfocar en el Ministerio de Educación ni en un OGEL. Se va a enfocar en todo el circuito que tiene el reparto de libros para cumplir con el objetivo que tiene la política educativa nacional o el programa PELA, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, abarca desde Lima y tienes que ir a diferentes, por muestreo, a diferentes partes del Perú donde se da el servicio público. Por eso es costosa la autoridad de desempeño. Por eso requiere de más equipo, requiere de más gente especializada. Y por eso se hace poco. Y por eso se hace solo en la Contraloría. Los OSI no hacen autoridad de desempeño. ¿Ah? Entonces, tenemos un interesante tema para desgranarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y como tú ves ahí, tiene también su propio manual, ¿ya? Su propio manual que ya les voy a pedir que lo vayan obteniendo. Ya les dije dónde obtener todas las normas del sistema, ¿no es cierto? Ya, ahí está ahí, en el portal de Contraloría, en normatividad, ahí vamos a sacar este manual cuando nos toque hablar de él, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hay alguna pregunta de la auditoría hasta dónde vamos, de la forma de auditoría? Pregúntenme nomás, por favor, ya. Una forma cuarta de auditoría es la auditoría forense, ¿ya? Y aquí la auditoría forense, el auditor se convierte en un apoyo al fiscal para que este fiscal pues cumpla con su misión de develar la verdad pues en los hechos ilícitos, ¿no? Cuando el fiscal en plena investigación requiere de que la Contraloría, los auditores de Contraloría le ayuden a determinar esta verdad, solicitará el apoyo y en el marco de la investigación se activa una auditoría forense. Al igual que una auditoría médica, perdón, un médico forense, un psicólogo forense, en fin, cada rama, cada ciencia que ayuda a un proceso judicial, se le adiciona el forense, ¿no? Igual, los auditores también cuando brindan esta ayuda a los fiscales, también se les llama pues auditores forenses. ¿Cuál es el producto de la auditoría forense? Se le llama un informe pericial institucional. Entonces, el informe producto de la pericia, perdón, de la auditoría forense, servirá como una pieza judicial dentro del proceso penal que se está siguiendo, ¿no? Entonces, ese informe servirá pues como una pieza judicial para encauzar pues a los que resulten aquí culpables, ¿no? Dijo mi abuela, los fascinerosos que están en este tema, ¿no? ¿Ya? Entonces el auditor forense ya sale de este tema de planificar, ejecutar, informar, ya, no tanto por el nombre, ya, pero aquí es más concreto, ¿no? Ya, aquí ya no va el tema de que va a haber el control interno, va a buscar
la comunicación o determinar la responsabilidad, no, aquí ya la responsabilidad se sabe la que hay. ¿Cuál va a ser la finalidad de una auditoría forense? Cuantía, cuánto fue el forado, cuánto fue el robo, cuánto fue el choreo. Y responsabilidades, pues, quiénes son, quiénes han sido, ¿no? Ya aquí no es que se determina qué delito han cumplido, ¿no? Sino ya se sabe el delito porque el fiscal sabe que investiga y quiénes son los partícipes del hecho ilícito, ¿no? ¿Ya? Ajá, excelente. Pero no es tanto porque del forense viene de cadáver, no, no viene de forense porque en la ciencia, en la ciencia médica, el médico forense ayuda a determinar la causa de muerte de esa persona. ¿Por qué? En el proceso judicial en el que se encuentra, ¿no? Ya, en el proceso judicial que se encuentra se tiene que saber la causa de muerte. Llamen al médico forense. Ya, pero no tanto es porque el cadáver, sino forense, el término forense viene porque se lleva información a un foro. El foro en este caso es el juicio, ¿no? Ya viene de la época romana, ¿no? Se lleva al foro, ¿no? Y se informaba en el foro, por eso se llama forense. No tanto por un tema de cadáver, ¿no? Sino que se explica o se lleva al foro, a la luz, algo que está oculto y que solo el científico o el profesional lo sacó como información y ayudó al fiscal a poner esto en público para que todos los del foro lo conozcan. A eso se viene forense. Ya es de la época romana, ¿no? De la época romana. ¿Ya? Pero en el Perú, a partir del año 2015, se ha regulado ya con esa directiva 19-2015 el ejercicio de la auditoría forense. También bien interesante, bien importante, algunas veces se ha hablado de esto también. Ya, pero esto sí es foro y público, pero público en el proceso judicial. Esa pieza judicial va a quedar ahí, no va a salir a la luz pública, a la luz pública de nada, ¿no? Ya. Gracias, Carlos Alberto. Ya. Muy bien, estas dos formas de auditoría, la medioambiental y el patrimonio cultural, no es que tengan un ejercicio distinto, sino que están nombradas en la ley orgánica de la Contraloría y se entiende pues que tiene que hacerse. La Contraloría las hace, tiene departamentos para, para hacer estas formas de auditoría al medio ambiente, al patrimonio cultural. Son en esencia auditorías de gestión, auditorías de desempeño, esos temas, pero con sus particularidades, obviamente. Uno pues orientado al medio ambiente y otro orientado al patrimonio cultural. ¿Ya? También son formas de control posterior que se hacen en el Sistema Nacional de Control. Y acá está el baby, el último, el penúltimo, ¿no? El penúltimo bebé de control posterior, que salió a raíz de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando se desestimó el tema sancionador y la auditoría de cumplimiento ya no tenía pues esta cobertura, ese respaldo a nivel de identificar sanciones, pues todo el trabajo, que era amplio, arduo, pues quedaba un poco sin efecto, ¿no? Quedaba un poco sin el respaldo de una verdadera sanción, ¿no? Entonces, se diseñó este servicio de control, como dice ahí, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿Por qué específico? Porque apunta a una cosa bien concreta y puntual. ¿Te acuerdas que te dije que en la auditoría financiera es posible que un reporte de indicio de fraude se lo envíen a la Contraloría? Muy bien, entonces, como tienes algo concreto y puntual, es posible que con ese reporte actives este servicio, porque ya tienes una presunta irregularidad. El reporte de fraude es una presunta irregularidad. Activas ese servicio, se lo das a los y toma, acá tienes un reporte de fraude y el órgano de control institucional activará el servicio de control específico a un hecho con presunta irregularidad. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a evaluar control interno, que ya no voy a hacer procedimientos de pruebas de recorrido que pide la autoridad de cumplimiento, ya no voy a hacer de forma concreto a este tema. Y comienzo a hacer mi recopilación de información, mi recopilación de las evidencias, cuando ya tenga incluso hasta la responsabilidad que voy a poner ahí, ya la tenga ya en una carpeta de servicio, toda documentada, recién doy inicio al servicio de control específico. Tengo 20 días. ¿Y qué crees? Esos 20 días no son para hacer procedimientos de auditoría. Esos 20 días son para darle al auditado
todo el tiempo del mundo para que el auditado reciba sus hallazgos y lo responda, porque el auditado se le tiene que cumplir el debido proceso. ¿Ya? Entonces, procedimientos de auditoría muy puntuales durante el tiempo de ejecución de la auditoría y el respectivo periodo para que el auditado reciba su hallazgo, se llama pliego de hechos aquí, responda, ¿cierto? Se le habilite su derecho a la defensa. Y de inmediato se emite el informe y este informe, aquí en esta forma de control específico, sí se identifican responsabilidades. ¿Ya? Y por eso es que se ha diseñado ese servicio de control específico de esta manera, ¿ya? Para identificar las responsabilidades, ¿no? Ahora, como es más rápido, ya es posible que se enfoque pues a temas que tengan sí irregularidades, que vengan de denuncias, de controles simultáneos, de informes de fraude, ¿ya? Ya algo concreto, algo de donde trabajar y se hace la auditoría puntual y concreta y generalmente viene pues temas penales, vienen cuestiones civiles ahí, ¿no? Al toque al procurador y se sigue con el procedimiento que corresponde, ¿no? Zoila dice, ¿ya me están despidiendo? Hoy ya son las 9:30 ya, ¿no? ¿Podrían los hechos insignificantes que se repiten cada cierto tiempo generar este control? Desde luego, Zoila. No es que sean insignificantes per se, ¿no? Pero de repente, para una auditoría de desempeño, en una auditoría de cumplimiento, perdón, en el proceso de auditoría adviertes un hecho. No, este tema no lo podemos ver acá porque no tiene que ver con la materia, no es significativo para el tema de auditoría, lo pones ahí en una carpeta y puedes activar un servicio de control específico de ese hecho. Desde luego, claro que se puede hacer. Yo pensé que ya me estaban despidiendo y sí, ya son las 9:35. Chicos, entonces vamos terminando la siguiente clase con este tema. Ya faltan un servicio de control específico más. Por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen ahora o lo apuntamos para el día, cuando nos toca el día lunes, ¿no? Ya, para concluir con este tema de los controles posteriores y cerrar nuestro módulo con las responsabilidades. ¿Ya? Si te estoy diciendo, el auditor identifica responsabilidades, entonces en esa clase vamos a hablar y para qué lo hace. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de elaboración del informe? Ya, en el informe, generalmente el auditor parte de su informe de los hallazgos que ha hecho, ¿no? Que ha obtenido. Y estos hallazgos tienen que ser comunicados al al responsable de esas situaciones. En la auditoría de cumplimiento, en esta forma de auditoría, tiene que entregársele en la mano al auditado el hallazgo, ¿no? Con estos hallazgos y con la evidencia de que ha sido entregado, ya se parte a la formulación del informe, que es generalmente una recopilación de todos los hechos que han sido comunicados a sus respectivos auditados. Si tú recibes un hallazgo ya de auditoría, ten por seguro que vas a salir en el informe, ¿ya? Ten por seguro que vas a salir en el informe. ¿Por qué? Porque el auditor, para entregarte el hallazgo, ya cerró sus procedimientos, ya en su estructura de caso, en su caso que ha elaborado y ha documentado, ha evidenciado, ya encontró que tú de alguna manera tienes responsabilidad en este tema, ¿ya? Y va a contener el informe final del auditor, va a contener todos los casos que ha identificado el auditor, ya uno, dos, tres hallazgos, ¿cierto? Con sus respectivos responsables, lo que respondió la persona responsable. Esta es la parte de las observaciones de la auditoría. Va a tener una parte introductoria donde va a decir qué informe es, de qué se trata, ¿ya? Y va a tener otra parte donde concluye conclusiones y una última parte que son las recomendaciones, donde va a decir qué tiene que hacer la entidad para resarcir las situaciones que se han encontrado, revertir los temas que ha identificado el auditor, ¿ya? Yo espero en este curso llegar hasta ese punto con ustedes, hasta la formulación de informes de auditoría de desempeño. Eso todavía tenemos para un par de meses más todavía, ¿ya? Pero
se tiene que partir de la entrega de los hallazgos. Jóvenes, muy bien, gracias por su participación. Ha estado tan entretenida la clase que ni cuenta me he dado de la hora. Estamos entonces conversando el día lunes, ¿de acuerdo? Como siempre, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos hablando. Gracias, Carlos Enrique. Excelentes explicaciones. Gracias, Susi. Gracias, Zoila. Hasta luego, Juan. Hasta luego.